Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo aquí practicando un rato. ¿Saben? En los 50s, el compositor inglés Benjamin Britten, en un tour que hizo por distintos países, visitó Japón para presentar una de sus obras. Y claro, además de presentar sus obras, también digamos que se tomó la molestia de escuchar un poco de la música tradicional japonesa, del arte japonés, digamos, en general. Y quedó muy impresionado con algunas representaciones que vio del teatro No. Digamos que le llamó la atención tanto la música como el estilo del teatro, los atuendos, las temáticas, los instrumentos que se utilizaban en estas representaciones. Y digamos que tanto fue su impresión de este tipo de hacer música, de este tipo de hacer teatro, de esta forma de hacer teatro, que él quiso adaptar esta música tradicional japonesa a alguna de sus obras. Y como resultado surgió algo que se llama las parábolas para iglesia, las parábolas de, no sé cómo hayan traducido al español. Son óperas cortas. Estas parábolas son 3. Y se llaman así porque tienen temáticas religiosas. Claro, obviamente cristianas. Pero lo interesante es que además de incluir elementos de este teatro no en estas óperas, 2 de ellas sí tenían, digamos, una temática basada en algunos pasajes de la Biblia, como por ejemplo el hijo pródigo, pero una de ellas no está basada en la Biblia. Es, digamos, una versión que él hizo de una obra del teatro no que le llamó particularmente la atención, que se llama Sumida Gawa, el río Sumida. Y lo que hizo fue, digamos, hacer una versión, adaptar esa obra del Sumida Gawa con temática cristiana. Pero digamos que la trama es prácticamente la misma, los personajes son los mismos. Y digamos que nada más le cambió los nombres, ¿no? En vez de ser el río Sumida, ahora su obra es el Koryu River. Y es un río imaginario, ¿no? Digamos, y la obra también se desarrolla en una época, digamos, indeterminada en Inglaterra. Pero aquí lo interesante, además de hacer estas adaptaciones, es cómo adaptó la música tradicional japonesa, particularmente, pero bueno, no limitado al teatro no, cómo la adaptó a, digamos, a la instrumentación que se utilizaba para orquestas en sus óperas. Entonces lo que hizo, particularmente en la de Koryu River, lo que hizo para, digamos, que la orquestación, la instrumentación, la puesta en escena, digamos que tuviera una atmósfera similar al teatro, ¿no? Por ejemplo, para empezar, o sea, la temática es prácticamente calcada del Sumida Gawa. Es así, rápidamente se trata de una mujer que le ruega al barquero que la cruce, el río. En la original es el río Sumida, en esta es el río Koryu. Y mientras la está cruzando, le empieza a contar la historia de un joven que se había subido a su barco un año antes. Y que era, digamos, una historia trágica porque este joven había sido secuestrado y había hasta tenido, digamos, malos tratos por parte de
pues sí, de las personas que lo habían alejado de su casa. Y después de que el barquero lo ayudó a cruzar el río, el joven murió. Y le pidió, bueno, antes de morir, digamos que ya estaba enfermo, le pidió al barquero que su cuerpo fuera enterrado cerca de un templo. Entonces, cuando le cuenta esta historia a la mujer se da cuenta que ese joven que está relatando es su hijo, que digamos que desapareció a las mismas fechas que el barquero está contando. Y bueno, el caso es que prácticamente la trama es exactamente la misma, solo que, bueno, con otros nombres y, bueno, cruzando otro río. Pero además de eso, para que, digamos, tuviera esta atmósfera del teatro no, primera, todos los actores, a pesar de que, por ejemplo, como les digo, uno de los personajes principales es una anciana, todos son representados por hombres, muy a la manera del teatro no, que a pesar de que son personajes femeninos los que están en escena, son representados por hombres. Otra cosa curiosa es que en esta ópera no hay director. O sea, digamos que los músicos no se les está dictando un determinado tempo, no se les está, pues sí, no se les está dirigiendo, no hay un director como tal. Entonces, así como en el teatro, ¿no? Pues los músicos también se tienen que, digamos, sincronizar entre ellos. Así igual los músicos de estas óperas de Britten también, digamos que tienen un poco más de libertad al momento de interpretar estas piezas musicales. Por ejemplo, otro detalle, el número de instrumentos es más reducido. También creo, o sea, le digo que todo está encaminado a que tenga este ambiente muy parecido al del teatro, ¿no? Y algo interesante también es cómo usa los instrumentos, digamos, que forman parte de la orquesta para emular algunos instrumentos que se utilizan en el teatro, ¿no? Supongo que yo hubiera sido demasiado, hubiera a lo mejor sido demasiado exótico, demasiado extravagante traerse los instrumentos de Japón y usarlos en sus óperas. Entonces simplemente lo quiso usar los instrumentos que normalmente se utilizan en la orquesta, pero digamos que hizo que emularan los instrumentos del teatro, ¿no? Entonces las flautas, por ejemplo, las flautas no hay mucha dificultad, ¿no? También en el teatro no se usan flautas, se utilizan los tambores de manera de percusión. Pero lo que más me llamó la atención es que el órgano de iglesia, toca ciertos acordes, pero estos acordes lo que hacen es emular un instrumento que se utiliza en la música tradicional japonesa, que se llama sho. Este instrumento es un instrumento súper raro, pero suena súper bonito. Es una especie como de por ejemplo, este tipo de, se me fue el nombre de ese instrumento, pero que son como muchos palitos que se soplan. Por ejemplo, se utiliza mucho en la música andina. Imagínense uno de esos, pero no los cilindros no están, digamos, alineados, sino es como más tridimensional y los cilindros van para arriba en lugar de estar ordenados para abajo. Entonces, y se utiliza a manera de órgano, o sea, este instrumento lo que hace es armonizar la pieza. O sea, no tiene una función melódica, sino una función armónica. Entonces se pueden tocar acordes con ese instrumento. Suena súper raro, suena súper raro, pero digamos que es muy característico de cierta música tradicional japonesa. Entonces lo que hizo Britten es que el órgano de iglesia tocara ciertos acordes que, digamos, poco ortodoxos en la música occidental para tratar de emular los sonidos del teatro no. Y bueno, aquí en este caso no nada más del teatro no.
Britten también, digamos que estuvo presenciando, además de representaciones del teatro no, presenció otro tipo de música y de baile tradicional japonés, que es algo curioso, porque ese tipo de danzas y de música que se conoce como, la música se conoce como gagaku, la danza se conoce como bugaku. Ese tipo de danza y de música tradicional japonesa, digamos que lleva existiendo más de 1000 años. Pero como era una música que se tocaba exclusivamente en las cortes, digamos que era una música que solo era tocada en eventos para la, pues sí, la nobleza, no estaba al alcance, digamos, de la población en general. Solo hasta después de la Segunda Guerra Mundial fue que esas representaciones estuvieron abiertas al público. Imagínense, más de 1000 años con ese tipo de música y que no tenga ni 100 años, que digamos la población en general puede escucharla y ver ese tipo de danzas. Es algo interesante. Entonces Britten, cuando vio ese tipo de danzas tradicionales, digamos de la corte japonesa, pues sí, también aquí en este caso se utiliza este instrumento que se utiliza para el teatro no, el sho, que les digo que es como una especie de organito portátil. Imagínense, es como si fuera una especie de armónica. Lo pueden buscar en internet, en YouTube, y se van a enamorar del sonido del show. Ahora le estoy platicando esto de la historia de Britten, de cómo adaptó digamos, a la música occidental, a sus óperas, este tipo de música tradicional japonesa, tanto del teatro no, como incorporó también instrumentos y ciertas formas de hacer música, de esto que les platico del gagaku, de esta música de la corte, porque en el capítulo 7 del Genji Monogatari, este capítulo 7 que se llama Momiji no Ga, o como digamos una excursión de otoño, fue traducida hacia el español. Aquí abre este capítulo con una ceremonia en la cual Genji forma parte. Y precisamente lo que ocurre en esta ceremonia es pues sí, se representa este tipo de música, el gagaku y el bugaku, que es la danza que acompaña esta música. Y aquí en este capítulo, a pesar de que bueno, sí tiene una historia ahí un poco donde Genji se ve envuelto en estos, digamos, lances amorosos, pero es más cómica más que otra cosa. Pero el principal aquí abre el capítulo 7 con este festival donde Genji tiene que bailar esta danza tradicional japonesa, esta música para la corte. Y baila específicamente una pieza que de hecho es algo interesante porque se puede encontrar todavía y se representa todavía en los templos, por ejemplo. Todas esas danzas, como les digo, llevan más de 1000 años representándose, entonces inevitablemente tienen alguna relación, digamos, con ciertos ritos religiosos, budistas, sintoístas. Entonces muchas de las temáticas de estas danzas están relacionadas con ciertas representaciones de, digamos, de la cosmogonía japonesa. Y bueno, algunas otras son, digamos, no relacionadas con la religión, dentro de las cuales está incluida esta, que les digo, les pueden encontrar en YouTube todavía. Y este capítulo empieza con Genji y con su cuñado, Tono Chuyo, bailando las olas del mar azul. Así se llama esta obra. En japonés el nombre es Segai-ha.
Tienen los kanjis de, pues sí, azul, mar y ola, la ola del mar azul. Y si lo buscan en YouTube, les digo, pueden ver cómo es una danza acompañada de esos instrumentos tradicionales, las flautas, los tamborcitos y este sho, que digo es un instrumento muy interesante. Es una danza que, o sea, pareciera que no es muy animada. Son más que nada movimientos coordinados entre dos hombres. Y aquí es, digo, donde es el papel de Genji y de su cuñado. Aquí lo interesante de este capítulo es cómo, digamos que son los dos sujetos más bellos, más guapos, digamos, con más sex appeal de toda la corte, Genji y su cuñado. Entonces los que presencian la obra de las olas del mar azul por Genji y su cuñado, digamos que quedan cautivados. Y aquí en un tramo del capítulo, pues digamos que entran en discusiones de quién bailó mejor, ¿no? De quién tenía los movimientos, digamos, más graciosos, de quién se había lucido más en el escenario. Y claro, al fin y al cabo, pues es el Genji Monogatari. Genji es el héroe, ¿no? Entonces queda como que el que lo había hecho mejor, pues es Genji, ¿no? Y pues sí, después de que se hace este tipo de festividades, este es uno de los temas que se tratan en este capítulo. Y eso es interesante, lo pueden buscar en YouTube y hay muchas representaciones de este estilo, del Gagaku, del Bugaku. Y pueden ver los atuendos que llevan, tipo de representaciones que se hacen con respecto a los cambios de estaciones. Les digo, algunos ritos que están asociados a las divinidades en Japón, que se representan todavía hoy en día. O sea, son danzas que siguen representándose después de 1000 años, que se representaban en las cortes. Y aquí algo que hace la conexión. Aquí parece ser que Murasaki, al empezar este capítulo con esas escenas de este festival, te empieza a narrar cómo todos están ocupados, cómo varios ministros están ocupados organizando el festival. Parece que quiere remarcar cómo la paz que se vivía en esta época, en la era Heian, en Japón, digamos que debilitó mucho a la clase noble, a la clase gobernante de Japón, y fue una de las causas, o sea, de que digamos que estuvieran distraídos en todas estas cuestiones culturales, en estas cuestiones del ocio, que fueron uno de los factores por los cuales después la clase militar, los guerreros, tomaron el poder. Pues sí, o sea, estas personas que estaban entretenidas en sus placeres, digámoslo así, pues no tenían cómo defenderse de los samuráis, que después empezaron a tomar el control de Japón, ¿no? Con el shogun. Pero bueno, aquí les digo, después de que se menciona esta cuestión del festival de otoño, donde Genji, digamos que es el que más se lució en esta danza de las olas del mar azul, se toca otro tema interesante, que les digo, está relacionado. Parece que esto se puso intencionadamente en el mismo capítulo. Ocurre otro episodio interesante, otro episodio importante para el desarrollo de la novela, que es precisamente el nacimiento del hijo de Fujitsubo, una de las esposas del emperador. Aquí Fujitsubo, si se acuerdan, es la que vino a reemplazar a la favorita del emperador después de que ella muriera. Y esta Fujitsubo se convirtió en su nueva favorita. Pero así como, o sea, vino a reemplazar a la madre de Genji. Entonces esta Fujitsubo se convirtió en la madrastra de Genji. Y si se acuerdan, Genji tenía ondas ahí medio edípicas con ella. Y a pesar de que no se relata, digamos, explícitamente el tipo de relación que tenían,
pues sí se menciona que Genji de repente le hacía visitas a Fujitsubo y que claro estaba muy clavado con ella, ¿no? El chiste es que pues, obviamente, o sea, en este capítulo ya se acaba de concretar, o sea, se disipan todas las dudas que sí Genji había tenido relaciones sexuales, había tenido contacto íntimo con su madrastra. Y este niño que nace en este capítulo, que supuestamente es el hijo del emperador, el hijo de la favorita del emperador, es realmente el hijo de Genji. Y claro que es un poco difícil de hacer las diferencias. O sea, digamos que los únicos que saben que es el hijo de Genji es, para empezar, Fujitsubo. Y Genji, al ver a su hijo, pues también se da cuenta, digamos, que es suyo. Pero el emperador, o sea, pues digamos que pues sí no tiene manera, ni siquiera lo sospecha. O sea, lo pintan aquí también como una persona un poco ingenua, un tanto, digamos, desapegado de estas vicisitudes, de estas, digamos, dramas de la corte. Dicen que el emperador cree que este es su hijo, el hijo de su favorita, de Fujitsubo. Y aquí lo curioso es que al ser el hijo de su favorita, se ve tentado a nombrar a ese hijo, a pesar de que era su 10º hijo. O sea, recuerda que, o sea, tenía a su esposa principal, tenía un hijo con su esposa principal, que era el heredero al trono. Pero pues claro, el emperador podía designar, como él quisiera, quiénes eran sus herederos, ¿no? O sea, no necesariamente tenía que ser el primogénito. Y la emperatriz no necesariamente tenía que ser su primera esposa. O sea, él tenía, digamos, la libertad de decidir nombrar a quien él quisiera, ¿no? Y estas decisiones se tomaban en cuestión, digamos, del balance de poder que existía entre las diferentes familias. Aquí el problema es que, a pesar de que el hijo que acaba de nacer, que realmente era el hijo de Genji, el hijo de su favorita, como digamos él le tenía principal afecto, él quería nombrar como heredero a este hijo y como emperatriz a Fujitsubo, a la madrastra de Genji. El problema, como les digo aquí, es esta cuestión del balance de poder. Esta Fujitsubo, a pesar de que era su favorita, digamos que no provenía de una familia poderosa. Entonces, si nombraba como heredero a su hijo, no era muy conveniente, porque iba a perder mucho de los favores de la familia que realmente tenía el poder en Japón. ¿Qué les digo? A pesar de que en este capítulo no pasan grandes cosas, nos habla también de cómo se daba esta situación, digamos, estos entresijos políticos en esa era de Heian, del Japón de hace 1000 años. Y aquí también esta cuestión del balance de poder, de cómo, a pesar de que el emperador quería nombrar a este 10º hijo, al hijo de su favorita, como el heredero, lo tuvo que reconsiderar, porque su primera esposa es la que provenía de una familia poderosa. Y esto tiene, digamos, bases históricas, porque mencionan que su primera esposa formaba parte del clan Fujiwara. Este clan Fujiwara, digamos que es de las familias más poderosas de Japón de hace como más de 1000 años, o sea, como 1200 años, hasta ya ha entrado el siglo XIX, a finales del siglo XIX. De hecho, el último descendiente del clan Fujiwara murió a mediados del siglo XX y todavía seguía siendo una familia poderosa. Lo que no sé si hay empresas todavía que estén relacionadas con este clan. Pero precisamente
lo que nos habla este capítulo de cómo el emperador tuvo que seguir con el plan original de designar como heredero al hijo de su primera esposa, que era del clan Fujiwara, era precisamente por el poder que tenía este clan y su primera esposa, que era descendiente de ese clan. Y les digo, es interesante porque nos habla de cómo este clan, la razón de por qué el clan Fujiwara era tan poderoso y cómo es que se mantuvo en el poder por más de un milenio. Aquí la cuestión es precisamente lo que hace en el Genji Monogatari. El clan Fujiwara, digamos que nunca ostentó el poder como tal, o sea, ningún Fujiwara como tal fue emperador. Lo que hacían es que casaban a sus hijas con los emperadores. Y es algo extraño. O sea, si han visto Juego de Tronos, les va a sonar mucho, les va a ser muy familiar cómo se manejaba el clan Fujiwara. Lo que hacían es que al casar a sus hijas con los emperadores, entonces digamos que el padre de estas hijas quedaba como suegro del emperador. Entonces, si el emperador tenía un hijo que era el heredero, ahora esta persona del clan Fujiwara era el abuelo de ese heredero. Entonces, cuando el heredero tomaba el puesto de emperador, subía al trono, entonces ya el abuelo del emperador era del clan Fujiwara. Y de igual manera, una de las hijas del clan Fujiwara se casaba con el emperador. Entonces siempre mantenían estas relaciones de sangre con los emperadores. Aquí lo interesante es que, como en muchos otros lugares, los emperadores siempre subían al trono cuando eran todavía unos niños. O sea, a pesar de que tuvieran 10, 11, 12 años, pues ascendían al trono. Pero pues obviamente los niños no tenían, digamos, manera de tomar las decisiones del país. Entonces, los que tomaban las decisiones por estos niños, pues obviamente pues eran sus abuelos, eran los familiares que precisamente pertenecían al clan Fujiwara. Entonces, así es como se iban perpetuando digamos, de facto los que tomaban las decisiones en la corte eran, pues sí, los hombres del clan Fujiwara, y solo utilizaban, digamos, como marionetas, como títeres a los emperadores. Digo, suena muy como Juego de Tronos, ¿no? Pero así es precisamente como esta familia se mantuvo en el poder por mucho tiempo. Ahora, la razón por la cual su poder decayó después de la restauración Meiji en la segunda mitad del siglo XIX es precisamente porque las reformas que se hicieron es que ya no se podía designar a una persona que fuera, digamos, consejero del emperador y que tomara las decisiones por él. Aquí tienen unos nombres que Seishu y Kanpaku son como consejeros del emperador cuando el emperador no podía tomar decisiones. Fíjense otro caso curioso. No nada más cuando eran muy niños y no podían tomar las decisiones por sí mismos, digamos que los que tomaban las decisiones eran estos consejeros designados, ya sea el abuelo, su madre, que era del clan Fujiwara también, el suegro, ¿no? Aquí también se podía designar a una persona, digamos, que tomara las decisiones por el emperador cuando el emperador, por alguna enfermedad o por alguna otra razón, se veía incapacitado para llevar a cabo sus obligaciones. Fíjate, y esto ocurrió muy recientemente, en el ya entrada el siglo XX. El emperador Hirohito, que fue el emperador que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial, que fue precisamente el emperador que tuvo que hacer esta declaración de que no era un ser divino, sino era un humano común y corriente durante la rendición de Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. Este emperador Hirohito, digamos que tuvo este puesto, este papel de ser el que toma las decisiones por su padre, que su padre
el emperador Taisho, digamos que tuvo ciertos problemas mentales. Desde niño tuvo muchas enfermedades y de hecho en el puesto de emperador estuvo muy poco tiempo. Entonces al final de su vida tuvo muchos, pues sí, problemas de salud, principalmente problemas mentales, en los cuales tuvo que designar a una persona que tomara las decisiones por él. Entonces en este caso se designó a su hijo, a pesar de que era el príncipe todavía, para que tomara las decisiones por el emperador. Digo, este capítulo es interesante por esa cuestión de cómo nos habla de la música, de las tradiciones, del arte que se manejaba, del tipo de danzas, del tipo de música que se representaba en la corte en la era Heian. También de estas cuestiones políticas dentro de la corte. Al final, como les digo, el emperador pues sí tuvo que echar para atrás y se quedó como heredero el hijo de su primera esposa, que era del clan Fujiwara. Pero lo que hizo, como para no dejar desamparada a su favorita, que era la madrastra de Genji, la designó como emperatriz. Entonces digo, él tenía carta libre para designar a los esposos como él quisiera. Entonces siguió dejando como heredero al hijo de su primera esposa, y por lo tanto a su primera esposa, digamos como una especie de, pues sí, iba a ser la consejera del heredero en caso de que ascendiera al trono muy joven. Y designó como emperatriz a su favorita, a Fujitsu, a la madrastra de Genji. Claro, todo esto sin saber que su hijo no era su hijo, ¿no? Que era realmente el hijo de Genji. Y el capítulo cierra con algo que nada tiene que ver, pero que lo metió así casi como si fuera un capítulo de relleno de Naruto. Mete como un episodio así bien raro, que es casi como cómico. Mete a una dama que ya estaba entrada en los 60 años, ya le estaba pegando a los 60 años. Ella era una anciana y en ese entonces pues, todavía más, estaba ya considerada ya casi en las últimas. Pero era era muy versada en las artes amatorias. Se describe ahí como que era la más experta de todos, ¿no? Era como la mujer que tenía más experiencia dentro de todas las damas que estaban en la corte del emperador. La llaman Naishi en las traducciones al español. Entonces aquí el episodio es que después de este festival, vemos que Naishi le echa el ojo a Genji. Pero claro, le lleva como más de 40 años, ¿no? Genji está, yo creo que tiene unos 17 años, ¿no? Entonces es un chavito con una chava con una dama de ya pegando a los 60 años. Y le echa el ojo. Y les digo, tenía una reputación como que era súper experta en la cama. Pero pues Genji tenía como cierta reserva, ¿no? Pues sí, ya estaba muy, muy grande para él, ¿no? Pero esta señora no nada más le había echado el ojo a él, sino también le había echado el ojo a su cuñado. Que digamos como que rivalizaban siempre. Ellos estaban siempre como rivalizando a ver quién se conectaba más chavas, ¿no? Y quién ligaba más. Entonces cuando esta Naishi, llamémosle la cougar de la historia, le echó el ojo a su cuñado, como que le picó en el orgullo a Genji. Entonces casi le digo, por puro orgullo, lo que hizo pues sí fue liarse con esta señora. Aquí la cuestión cómica es así casi como de sitcom. O sea, sí tienen
pasa la noche Genji con esta señora. Y cuando amanece, Genji se da cuenta. O sea, casi como cuando vas a una fiesta y te despiertas al día siguiente y ves con la chava con la que te metiste. Así, el típico chiste. O sea, Genji se despierta y ve a esta ya entrada a los 60 años, sin maquillaje, toda despeinada, pues sí se saca de onda. Y en eso ya se quiere ir a su casa. Pero por azares del destino, su cuñado había ido a visitar a la anciana. Y pues se da cuenta cuando llega que Genji estaba ahí con ella, ¿no? Entonces lo descubre a Genji así como medio vestido y lo empieza a perseguir. Y se hace ahí un desmadre entre los tres, ¿no? Como una especie de triángulo amoroso cómico entre Genji, su cuñado, y esta anciana, Naishi. Y bueno, ya después su cuñado le dice que va a correr la voz de que Genji le gusta acostarse con viejitas. Ya después hacen las paces y todo queda ahí. Les digo, es como un capítulo aislado, un episodio casi cómico. Yo creo para relajar un poco la tensión de las cuestiones políticas. Pero sí les puedo recomendar algo un poco que no está, digamos, tan popularizado de esta música tradicional japonesa. Chequen música con este instrumento, con el sho. Lo pueden buscar así, sho y gagaku. Gagaku es este tipo de música tradicional. Y pueden escuchar cómo suena. Suena como si fuera un órgano de iglesia o combinado con armónica. Tiene un sonido muy característico. Y pueden inclusive ver la danza de las olas del mar azul que Genji bailó con su cuñado en el capítulo 7 hace más de 1000 años en la corte del Heian-kyo. Pero en eso lo checan. Ustedes me dicen qué les parece, ¿no? Traté de buscar uno de esos instrumentos en Amazon. Están súper caros. El más barato está como en 20,000 pesos. Entonces no creo comprarme uno de esos. Pero bueno, ahí si escuchan eso después me dicen qué les parece. ¿Sale? Y chequen esa ópera de Benjamin Britten. También está muy interesante. La de Curly River. O ya directamente ver el Sumidagawa, el teatro, ¿no? Y pues ahí me dicen qué opinan después, ¿sale? Pues cuídense, nos vemos.